Buenas gente, pura vida, espero que se encuentren muy bien. Les envío un fraternal saludo y les agradezco que se encuentren una vez más conmigo acá en el canal El Frater 09 en una nueva videocharla. Hoy vamos a tocar un tema que es bastante interesante a nivel histórico. Hoy vamos a hablar de la brujería. Si bien en este video no me voy a enfocar mucho en cuestiones tal vez un poco más modernas, ¿verdad? De las ramas de la brujería, sus fundadores y aspectos que tienen que ver con las prácticas de la brujería en la actualidad, yo me voy a basar más que todo en aspectos históricos, cuestiones también de supersticiones y demás que tienen que ver con la brujería. ¿Qué es la brujería? La brujería podríamos llamarle a un conjunto de creencias o conocimientos que están relacionados con la magia. Este tipo de conocimientos, ¿verdad? En su práctica se le asignan a las personas llamadas brujas o en su término masculino los brujos. La creencia en la brujería es demasiadamente importante en muchas culturas y también en tiempos de la historia. Las brujas tienen muchísima importancia en el folclore, en la cultura y incluso en el arte. Sin embargo, no debemos olvidar que la brujería ha estado sujeta por mucho tiempo a la creencia de que sus practicantes adoran a una entidad maligna, o que sus ritos, ¿verdad? Sus prácticas, sus rituales llevan a una condenación eterna. Esto más que todo fue impulsado, ¿verdad? Esta creencia por el cristianismo de la Edad Media. La etimología de la palabra brujería. Se especula que el origen de la palabra brujería proviene del latín sortilegium, que significa adivinación o sortilegio. ¿Por qué hablo de especulación? Porque no se ha establecido de manera concreta cuál es el origen de la palabra brujería en sí. Se puede hablar mucho sobre brujería y existen infinidad de historias, datos que nos brinden más información, mucho contexto para que podamos comprender más la brujería. La brujería está asociada principalmente con las mujeres, sin embargo, claro que existe su contraparte masculina. En la antigüedad se creía que las brujas podían transformarse en animales, volar y que ellas practicaban la magia tanto para ellas mismas como por encargo de terceros. En los textos clásicos se dice que las brujas preferiblemente practicaban la magia erótica, pero también eran capaces de hacer daño, causar enfermedades, causar tempestades. Se reunían de noche y adoraban a diosas tales como Hécate, Selene, Diana y muchas otras. Igualmente en la literatura clásica, ¿verdad? En los textos clásicos se dice, bueno, existen en realidad brujas de mucha fama, como Circe, como Medea. Es durante la Edad Media que se da la famosa cacería de brujas, esto por parte de la Inquisición de la Iglesia Católica, porque los inquisidores creían que las brujas tenían un pacto o que adoraban a el diablo, que tenían un pacto o que adoraban al demonio. Esa era la creencia más popular de la época y eso es lo que impulsa esta gran cacería de brujas que se da en la Edad Media. Hay que entender que esto no fue más que un acto brutal y carente de fundamento. Es un acto criminal en su totalidad. Todos estos actos fueron simplemente un pretexto. ¿Por qué? Porque es gracias a esta cacería de brujas que los padres de la iglesia o tal vez, bueno, los dirigentes de esa fecha dan rienda suelta a sus deseos más oscuros. Esta acusación no la hago yo, esto está muy documentado en varios documentos, en muchos libros de historia también,
que se sabe que las mujeres que eran acusadas, incluso los hombres también, pero no se dio tanto con los hombres, más que todo con las mujeres. Las mujeres que fueron acusadas de brujería fueron torturadas, ¿verdad? Se les ultrajó totalmente, íntimamente, y también fueron expropiadas de sus cosas. Hablemos de ahora de las características que se les atribuían a las brujas en la Edad Media. Demos algunas características, ¿verdad?, de las brujas según los históricos de la época. Volar en escobas o palos, encima de animales o demonios con ayuda de ungüentos. Encuentros nocturnos con otras brujas o con el diablo en los aquelarres o el sabbat. Pactos con el diablo. También se les acusaba de tener intimidad con los demonios y por supuesto de practicar la magia negra. Basados en esas ideas fue que se dio la mayor cacería de brujas de la historia de la humanidad. Aunque sí se procesaron hombres por estas acusaciones, fue en su mayoría las mujeres las que pagaron el precio con su vida de la ignorancia de la humanidad y de las personas al poder. Esto porque en ese entonces se creía que la mujer era más proclive al pecado. Sin embargo, hoy tenemos muy claro que la iglesia desde que se fundó ha tenido sus conflictos con la figura femenina. Desde sus cimientos, la mujer ha sido un problema para los padres de la iglesia y no extrañaría que, se basaran en esto también para llevar a cabo estos actos criminales. Sobre este tema se publicó un libro, se llama Maleus Maleficarum. Este libro da pautas de cómo reconocer y cómo castigar a quien fuera sospechosa de practicar la brujería. Se dice que este libro causó la muerte de unas 60.000 personas en esa época. Este libro fue elaborado por dos inquisidores, Heinrich Kramer y Jakob Sprenger. Este libro hace acusaciones totalmente brutales hacia las brujas, expandiendo en esa época el odio total por la mujer, muy relacionado con la misoginia que tiene la iglesia para la época. Sin embargo, yo diría que esa misoginia no quedó en el pasado. Yo creo que eso todavía sigue sucediendo hasta el día de hoy. Hablemos ahora del aquelarre. El aquelarre o sabbat es definido como la reunión nocturna que practicaban las brujas, en donde ellas practicaban la adoración al demonio, hacían pactos y demás. La palabra aquelarre surge del euskera aker, que significa macho cabrío, y larre, que significa campo. Se dice que la ignorancia de los inquisidores los llevó a confundir el culto al macho cabrío que se realizaba durante esas épocas con la adoración al diablo. Esto se da porque al diablo se le conocía como un macho cabrío negro. Esto porque tomaron prestada la imagen del dios pagano Pan. De aquí es donde nace la famosa imagen del diablo para el cristianismo. Entonces, continuando con el tema, se le asocia al diablo, ¿verdad?, después de haber adoptado la imagen del dios pagano Pan, como el famoso demonio de los cristianos, que también a veces confunden con el Baphomet o con el macho cabrío de Méndez. Volviendo al tema, en esos tiempos se celebraba el culto al macho cabrío. Luego de que la iglesia adoptara la imagen del dios pagano como su nuevo demonio, ya cuando al diablo se le asocia con el macho cabrío, entonces en esa época los inquisidores tomaron el culto al macho cabrío, que era una celebración que realizaban los pueblitos que estaban muy alejados, donde el macho cabrío que fecundaba las cabras era símbolo de abundancia, porque de este evento la economía de esos pueblos se enriquecía. Teniendo esta celebración como un acto blasfemo, fue que la Inquisición tomó los aquelarres y les asoció ciertas prácticas. Decían que en los aquelarres se recitaba el credo al revés, decían que se consagraban hostias negras,
Decían también que en estas reuniones se consagraban a las brujas, ¿verdad? A través del beso infame o úsculum infame. Esto se basaba en dar un beso en el trasero del demonio, ¿verdad? Para recibir sus bendiciones. También le asociaron a estas reuniones muchas otras actividades de carácter más sangrienta, de carácter más brutal, que ya ahí es mejor no mencionarlos por acá. Estas reuniones se creían que las brujas las realizaban en bosques, ¿verdad? Bien alejados de las ciudades. Una fecha de bastante importancia relacionado con los aquelarres es la noche del 30 de abril al 1 de mayo. Esta noche tiene como nombre Walpurgis. Hablando del vuelo, se creía que las brujas tenían la capacidad de volar, ya sea durante los aquelarres o durante las noches. Y decían incluso que volaban sobre escobas, o que volaban encima de animales, o que por medio de ungüentos, y que también utilizaban demonios, volaban encima de los demonios. Otra característica que se les atribuía era la metamorfosis. Decían que las brujas se transformaban en animales durante la noche y así deambulaban por la ciudad, los pueblos. Entonces es por medio de esta metamorfosis que surge la superstición de que se transformaban en gatos negros. Incluso esta es una superstición que sigue muy vigente hasta el día de hoy en bastantes culturas. Hablemos ahora de algunos hechos históricos que están asociados a la brujería. El primer ejemplo que podemos dar sería el caso de las brujas de Salem. Esto sucede en Salem, Massachusetts, en 1962. Durante esta fecha fue que muchas brujas fueron acusadas y fueron llevadas a juicios totalmente injustos. También podemos dar el ejemplo de Joan White. A ella se le conoció como la bruja de Bodmin. Ella vivió en el siglo XVIII. Ella vivió en Cornualles, Inglaterra. Ahí me van a disculpar si no sé cómo se pronuncia esta zona. Ella fue considerada una bruja porque poseía muchas cualidades de curar a las personas. Tenía muchos dones curativos. A ella se le encarceló y fue sometida a pruebas físicas muy duras, pero ella al final de todo salió en libertad. También podemos dar un particular ejemplo sobre la bruja Tituba. Ella era una esclava que vivió en Salem durante la época de los juicios. Ella confesó ser bruja, aunque se especula que esta confesión fue bajo coerción. Ahora hablemos de la influencia o del impacto que tiene la brujería en el folclore, en el arte y en la cultura. Hablemos de la literatura. En la literatura podemos dar unos ejemplos como los de los cuentos de los hermanos Grimm, ¿verdad? Blancanieves, como La Sirenita de Christian Andersen, como La bruja que sale en Hansel y Gretel y muchísimos otros ejemplos. La televisión. En la televisión hay bastantes exponentes de este tema, ya sea en películas, ya sea en series. Si hablamos de series, podemos mencionar un montón. Podemos mencionar Hechizada, Sabrina. Películas podemos mencionar Harry Potter, y hay muchísimos otros ejemplos más. En la literatura podemos todavía mencionar algunos otros ejemplos importantes. Por ejemplo, Lovecraft. Lovecraft tiene muchos relatos donde hay brujas y son bastante, para el que conocen los relatos de Lovecraft, que es un gran exponente del terror. Los relatos de él son brutales, son muy buenos, son bastante buenos. Y él llegó también a incluir el tema de la brujería en sus escritos. En el arte también existe mucha influencia de la brujería. Podemos mencionar en este caso a uno de sus exponentes más famosos, que sería Francisco de Goya, que tiene cuadros, ¿verdad? Él realizó varias de sus obras con relación a la brujería. Ahora, para no dejar este tema por fuera del todo, hablando de la brujería en la actualidad. La brujería en la actualidad tiene un enfoque bastante diferente.
El enfoque que tiene la brujería en la actualidad ya va más relacionado a la conexión con la naturaleza, la espiritualidad, la religión, la feminidad, ¿verdad? Sin embargo, bueno, sí existen ramas de la brujería en donde la gente sí utiliza, ¿verdad?, este tipo de conocimientos o prácticas para llevar a cabo actos, se puede decir, egoístas o incluso inmorales, ¿verdad?, donde se causa daño a las demás personas o se logran objetivos egoístas por medio de una imposición a la fuerza. Hay muchas corrientes asociadas a la brujería hoy en día, siendo una de las más famosas la Wicca. Esta es una religión neopagana que se originó en la década de 1950. Tiene muchísima popularidad desde entonces. Los wiccanos adoran a la diosa y al dios, y ellos siguen principios éticos, ¿verdad?, que se basan mucho en el respeto a la naturaleza y la magia. En la Wicca se celebran mucho los ciclos naturales, ¿verdad?, los ciclos que se dan en la naturaleza, y es en estas fechas especiales que ellos realizan sus rituales o prácticas mágicas. Hay un tema que es de suma importancia que me gustaría también tocar acá, que es el hecho de que es gracias a la brujería, ¿verdad?, a las mujeres que fueron acusadas de brujería, ya sea de forma especulativa o ya sea porque sí la practicaban, pero bueno, ellas tenían cualidades curativas, y es gracias a estas pioneras en el arte de la curación que muchos avances de la medicina y demás, muchos ungüentos, muchos remedios caseros y demás que hasta hoy en día son usados, vienen, ¿verdad?, desde esa época, eran usados por ellas y sobreviven hasta el día de hoy. Entonces, bueno, es algo de lo cual es importante hacer mención y, bueno, dar agradecimiento a que fue gracias a estas personas que hoy tenemos esto. Y como mencionaba anteriormente, aunque existen en la actualidad también muchas corrientes o círculos de brujería que igual están asociados o tienen contacto con aspectos un poco más sombríos, más oscuros, aún que están de este lado de la moneda, no tienen nada o poco que ver con todo lo que se les acusó en la antigüedad. Bueno, sobre este tema se podrían hablar muchísimas cosas más. Yo me enfoqué mucho en la parte histórica del tema, no mucho en sus prácticas, no me adentré tampoco en las corrientes ni demás, porque yo creo que eso podría ser tema para otro video. Acá esta mención corta que se hace, relativamente corta, sobre el tema, es más que todo para incitar a la investigación, ¿verdad?, quienes estén interesados, o llevar también a ¿verdad?, un poco de contexto a cómo nace este movimiento y cómo impactó en la historia de la humanidad y demás. Ahora podemos hablar de buenos libros y buenas películas, ¿verdad?, recomendadas que tengan que ver con este tema, que tal vez les pueda interesar. Un libro que es bastante bueno sobre la brujería se llama Introducción a la magia. Fue escrito por Amber K. Este libro es bastante bueno, es muy está muy detallado y habla mucho sobre la iniciación en la brujería. Se los recomiendo bastante. Otro libro sería uno llamado Brujas y Magos. Este libro contiene más contexto histórico del tema y también brinda unas pautas prácticas con respecto a los ciclos de la naturaleza y las celebraciones que se realizan en los mismos. Por último, no podría faltar el Maleus Maleficarum, el infame libro que se escribió durante la Edad Media en la Inquisición. Este libro nos da muchas pautas, mucho contexto también histórico, y también para nosotros poder comprender un poco la manera de pensar de las personas de la época, ¿verdad? Hoy en día, sabiendo que todo esto fue totalmente una falsedad y que fue basado en especulaciones que no se pudieron comprobar, pero bueno, es un libro bastante interesante que podría traer mucha luz al tema y ayudar a comprender aspectos también
históricos de la brujería en sí. Ahora, para hablar de películas recomendadas, empezaría con La Bruja o The Witch. Esta película es grandiosa. Esta película da un contexto bastante interesante sobre el folclore, ¿verdad? De la antigüedad con respecto a la brujería. Es de las mejores, es una película muy buena. Otra película que recomiendo es Mal de Ojo. Es una película reciente, es del cine mexicano. Es bastante buena. Sí se pega a uno unos sustos, pero es una película bastante entretenida y bastante buena con respecto a la brujería. Otra que yo recomiendo sería Jóvenes Brujas o The Craft. Es una película bastante entretenida, tal vez no está basado en muchos aspectos realistas, pero sí es bastante entretenida. Dicen que la que interpreta a una de las brujas, la actriz Fairuza Balk, se inició en la Wicca después de haber filmado esta película. Bueno, y así llegamos al final de la videocharla. Espero que les haya gustado y les agradezco que hayan llegado hasta acá. Hay muchos temas que no se tocaron, hay muchísimos detalles que faltaron, es obvio, pero es un tema bastante extenso y pues no nos daría el tiempo. Espero que con las películas, los libros y demás temas que se recomiendan les sirvan para dar un ampliamiento al tema. Muchas gracias también por compartir los videos del canal. Espero que se encuentren muy bien y les envío un fraternal abrazo. Nos vemos en la próxima videocharla.